Bueno, y vamos a profundizar sobre este tema, la figura de prisión preventiva oficiosa, y entender cuáles son las diversas posturas al respecto. Y agradecemos al abogado César Gutiérrez Priego por esta entrevista para Canal 14. Muy buenas noches. Buenas noches, Claudia. Un placer estar contigo. Igualmente, muchas gracias, César. Bueno, pues vámonos con el ABC para entender desde fondo este tema. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa y en qué casos es aplicada? Mira, fíjate, la prisión preventiva es una medida cautelar y esta medida cautelar lo que hace es que genera la privación temporal de la libertad. En el caso de la prisión preventiva oficiosa, es esta medida que entra en automático, porque el artículo 19 constitucional tiene un catálogo de delitos los cuales considera que se consideran graves, ¿no? Y en este caso no hay ni siquiera un debate con el juez de control para poder justificar su imposición. Eso es lo que es la prisión preventiva oficiosa. Tú cometes un delito que está dentro de ese catálogo, te detienen y ya sabes que va a haber prisión preventiva oficiosa, que es esa restricción temporal de la libertad en lo que se lleva a un juicio para demostrar si eres inocente o culpable. De acuerdo. Algunos delitos principales por los cuales sería, digamos, automático este mecanismo. Así es, ¿no? Por ejemplo, el homicidio, la delincuencia organizada, o sea, hay ciertos delitos. La discusión se basa en que cuando inició este sexenio se ampliaron muchos de esos delitos, ¿no? Y se supone que tendría que ser la excepción la prisión preventiva y desafortunadamente está volviendo la costumbre y eso es lo que de alguna forma los ministros de la Corte, en específico el ministro Luis María Aguilar Morales, maneja esta inconvencionalidad que existe en la prisión preventiva oficiosa, ¿no? En lo cual estamos hablando que incluso nuestra constitución podría ser inconstitucional. Y creo que es un debate muy importante que se va a tener que llevar a cabo, porque sí tendría que ser la excepción como tal a la regla. El problema, y como bien lo dicen, ¿no? Las fuentes del gobierno, que en México no tenemos la certeza de que los delitos que se tengan que castigar se castiguen, porque desafortunadamente aplicamos más la ley que la justicia, y ahí es donde creo que va a ser grande esta discusión. Justamente ahondando un poquito sobre este tema de la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que propone el ministro es este tema de que dice que vulneraría justamente el tema de la presunción de la inocencia. ¿Podemos ahondar un poquito en esa postura? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que cuando a ti de entrada, sin que un juez pueda decidir si pudiste haber cometido el delito o no, que de forma oficiosa, no por obligación, te decreten la prisión preventiva, pues por supuesto que ya está violentando la presunción de inocencia y un derecho humano. Todos los humanos tenemos derechos por el simple hecho de haber nacido. Uno de ellos es la vida y otro es la libertad, ¿no? Son tal vez de los dos más grandes que se puedan tener concentrados. Y el hecho de que un juez no tenga la posibilidad ni siquiera de saber si tú pudiste haber cometido ese delito en indicio, como de forma de indicio o no, es la parte que en este caso el ministro de la Corte considera que se está violentando también no solo la presunción de inocencia, sino el principio de proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes poner una pena privativa de la libertad cuando no sabes ni siquiera si a forma de indicio lo cometió. Y recordemos, ¿no?, que desafortunadamente nuestro país tiene una historia de simulación de actos delictivos muy grande, ¿no? Entonces creo que ese es el tema principal, o por lo menos la propuesta que hace el ministro. A raíz de eso también vendría la postura justamente del gobierno, el gobierno federal, que está diciendo que sí se pide que se mantenga esta figura justamente, pero a la vez garantizando también el acceso a la justicia. Sí, lo que pasa es que esa famosa discusión, esa disyuntiva, donde va a ser complicado. ¿Por qué? Porque si nosotros nos apegamos más a la justicia que la legalidad, como tendría que ser cualquier sistema de justicia en el mundo, caeríamos en que los jueces podrían tomar la determinación de que personas que sí pudieron haber cometido un delito, a lo mejor les dieran la oportunidad de gozar, llevar su proceso en libertad, y a lo mejor estas personas, porque no tenemos un sistema, esa es la realidad, donde las medidas cautelares nos puedan garantizar que una persona se va a presentar a juicio, ¿no? Todavía no hemos alcanzado ese éxito que nosotros quisiéramos tener. Entonces, imagínate el alto índice que podría existir de personas que no se presentaran ante los jueces del fuero común y del fuero federal, y obviamente pues, se pudieran extraer de la acción de la justicia. De acuerdo. ¿Y su opinión al respecto de este tema, de esta postura que se tiene por ambas partes?
Yo creo que la prisión preventiva tiene que ser excepcional, tiene que ser la excepción a la regla, pero también creo que hay delitos que sí, por lo menos los principales que venían antes de la reforma en el artículo 19 constitucional, creo que sí deberían de ser contemplados, ¿no? Para que sí existiera esa prisión oficiosa. Creo que incluso a mí, en mi forma personal, yo sigo teniendo ciertas dudas, ¿no? Porque creo que sí necesitamos tener un sistema que le demuestre a los delincuentes que no van a quedar impunes, pero Claro. desafortunadamente hay muchos inocentes que se encuentran en esta prisión preventiva oficiosa que desafortunadamente están privados de la libertad sin haber tenido la oportunidad de ser escuchados por un juez. Y juicios también justamente muy, muy largos, con también muchísimas dudas que falta también para perfeccionar y profesionalizar el sistema de justicia en nuestro país. Muchísimas gracias por esta entrevista para Canal 14. Al contrario, Claudio, un placer. Que pases buenas noches. Buenas noches.